They are a group of questions that are characterized because in their name they have the letter WH at the beginning except for one of their casts. Nos dice que es un grupo de preguntas que se caracterizan porque su nombre tiene la letra WH, ¿no? Entonces tienen la WH, ¿sí? Al inicio, ¿sí? Como ustedes pueden ver, what, when, where, why, who, tienen la WH al inicio. Excepto por una o por uno de sus casos, dice, como how, ¿no? How, ustedes se dan cuenta que esta no tiene la WH, sino solo tiene la H. The WH question are, las WH preguntas son, what, when, where, why, who, y how. Repeat, students. What, when, where, why, who, how. What, when, where, why, who, how. Okay, help me please, Mr. Alexander Bonifaz. Okay, repeat, what is the WH question in English? Repeat that all. Repita cuáles son las WH preguntas. No le escucho. Repita cuáles son las WH preguntas en inglés. What? Ok. What? When? Ok. Where? Ok. Why? Continue. Who? eh, Who? who? How? Y who? How? Ok. How? Thank you. Liz, ¿se puede aclarar un poquito más? Buenas tardes, Licen. Buenas tardes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Algo me pedían. Es que Listen se veía medio borroso la pantalla. Ya. Es que es porque ingresan recién los compañeros. A veces. Buenas noches, don Segundo. Ok, continue. ¿Sí? Nuestro paralelo. Ok, thank you. Ahí está claro, Liz. En el veo. Hasta que se arregle, don Segundo, en qué paralelo le toque, siga en este curso. Ya poquito a poquito se han de ir dividiendo los paralelos. Me parece que están demasiados cursos, pero por el momento reciba clases aquí, no se preocupe. Ok, les decía que las W questions son what, when, where, why, how, who y how, ¿sí? Esas son las WH, ¿no? Como les decía al inicio, estas se caracterizan, ¿por qué? Por tener la WH al inicio, ¿no? Excepto una, que en este caso es how, ¿sí? O how. Ya, continuamos. In English, what is the meaning in English the what? Sorry, what is the meaning in Spanish the what? ¿Qué o cuál? El significado de what, qué o cuál. The meaning the what, the when, cuándo. The meaning the where, dónde. The meaning the why, por qué. The meaning the who, quién. The meaning the how, cómo, ¿sí? Entonces aquí estamos trabajando las WH más su significado. En inglés, what en español significa qué o cuál, ¿sí? When significa cuándo, where significa dónde, why significa por qué, who significa quién y how significa cómo, ¿sí? No sé si hasta ahí estamos entendidos el uso de el significado de las WH. Continúo. Continúo a la siguiente diapositiva. Sí, vamos a continuar a la siguiente diapositiva. Vamos a bajarnos un poquito. Ok. What is the structure? What is the structure? What is the structure WH question in the simple present? Hoy vamos nosotros a trabajar con la estructura del presente simple, ¿no? Ustedes recordarán que el presente simple, si yo le tapo, a ver, le voy a hacer como que le tacho aquí. Si no tengo la WH, si no tengo la WH, y solo le queda do, does, subject, verb, plus complement,
aquí yo estaría hablando solo desde aquí para acá. Sorry. Desde ahí para allá, desde aquí para acá, yo estaría hablando de un qué, de una pregunta en presente simple, ¿no es cierto? Eso yo ya les enseñé el año anterior y trabajaba sobre eso. Entonces, para yo hacer en el presente simple, ¿qué tenía? El do o el das como un auxiliar, seguía mi sujeto, mi verbo y mi complemento, ¿sí? Eso yo ya le expliqué. Pero ahora yo quiero hacer preguntas un poco más abiertas o preguntas donde yo necesito tener un poco más de información. Para hacer esas preguntas, ahora yo ya le unifico todo y aumento esta situación de aquí, el WH, de lo que estábamos hablando en la diapositiva anterior, ¿sí? We use the WH plus do or does plus subject plus verb. Here like the complement. Aquí sería plus the complements. Complement. ¿Ok? Aquí nos faltaría el complemento, ¿no? Ok, the complement. ¿Sí? Entonces, la estructura que ahora nosotros vamos a trabajar es la WH, el auxiliar do o does, el subject, verb, and complement, ¿no? Entonces, todo esto yo voy a trabajar y todo esto va a ayudarme todo esto me va a ayudar, todo esto me va a ayudar a hacer una pregunta ya más abierta, una pregunta que yo necesito más información, ¿sí? Copy the structure, students. Don't forget the structure. WH plus do or does plus subject plus verb here like plus the complement, okay? Here plus the complement. Sí, aquí lo que me faltó era el complemento, ¿no? Entonces, esa es la estructura que nosotros vamos a manejar. Ok, thank you for your attention. Continue the next slide. In the next slide review, okay, continue the next slide. Okay. In this slide, review the WH question, what? ¿Sí? Aquí voy a revisar el what, ¿no es cierto? Aquí yo voy a revisar es el what. For example, what is used to ask questions about activities? Usamos el qué o el what para hacer preguntas acerca de actividades, ¿sí? For example, what does Bob do every morning? Here, what does Bob every morning? Sí, aquí cumple lo que nos decía arriba, ¿no? Va la WH, en este caso tiene el auxiliar que es el do, ¿sí? Tiene un sujeto, el do viene a ser el verbo y every morning viene a ser mi complemento, ¿sí? Como es una pregunta, don't forget the question mark, ¿sí? No olviden el signo de pregunta, ¿sí? Entonces, do you understand? Entonces, ahí estoy aplicando yo lo que les dije así, arriba esa estructura gramatical, ¿no? What does Bob do every morning? What does Bob do every morning? ¿Qué hace Bob todas las mañanas? ¿Sí? ¿Qué hace Bob todas las mañanas? Okay, help me please, Miss Alexandra Takuri. Here, why use the auxiliar does? ¿Por qué utilizo este auxiliar does? Perdón, Lisa, como dijo. ¿Por qué utilizo este auxiliar does? ¿Recuerdan por qué utilizábamos en el presente simple el auxiliar does? ¿Sí recuerda o no? No me recuerdo, No, Lisa. ya, tranquila. A ver, ¿por qué utilizo este auxiliar does? Porque ustedes se recuerdan, le voy a anotar por acá. Para hacer preguntas, yo tenía dos auxiliares. Do y das. Ya me salí fuera de la pantalla. Das. Sí, esta es la E. Das. Do conjugaba con I.
con you, con we y con they, ¿sí? Así trabajan estos auxiliares para hacer pregunta. Das trabajaba con he, con she y con it, ¿sí? Entonces, sabiendo que estos auxiliares trabajan, do trabaja con I, con you, con we, con they, das trabaja con he, con she, con it, por eso es que yo utilizo das como auxiliar aquí, ¿no? ¿Y por qué? Porque Bob puede ser reemplazado por he o porque Bob es un hombre. Entonces, he trabaja con das, entonces por eso es que pongo, what does Bob do every morning? ¿Qué hace Bob todas las mañanas? ¿Ok? For O sea, example, Lice quiere decir el das es antes. ya, aquí el das no tiene una traducción. El das es utilizado como un auxiliar. Mientras que aquí, si se dan cuenta ustedes, aquí el do. El do ahí sí tiene traducción, que es el verbo hacer, ¿sí? Mientras que el das yo lo utilice antes del sujeto, el das no tiene traducción. Pero si yo utilizo el do o el das después del sujeto, eso quiere decir el verbo hacer. Por eso dice, what? ¿Qué haces? Ajá, ok, sí. ¿Qué hace Bob cada mañana? No qué haces, porque al ser qué haces sería un futuro. Pero entonces, ¿qué hace? Es presente. ¿Qué hace Bob cada mañana? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, the answer here, parece que mi conexión también está mala según le veo. Ok, for example, here, what is the answer? What is the answer? Por ejemplo, me dice, what does Bob every morning? ¿Qué hace Bob cada mañana? Por ejemplo, le puedo poner, he play soccer. Él juega fútbol. Sorry, aquí sería, he plays soccer. ¿Sí? Él juega fútbol, ¿no? He plays soccer. Sí, eso puedo decir que hace Bob, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace Bob cada mañana? He plays soccer. Ya, hasta ahí estamos bien. No sé si me entienden hasta ahí. ¿Cómo utilizar el what? Continúo. What do your sister eat? What do your Dicen si sister... le está oyendo en recortado. Sí, parece que mi internet está medio flojo este rato, se fue como la señal. No se le escucha, Liz. Sí, esperemos un ratito. Solo denme un segundito hasta desconectar otro dispositivo que está en mi casa ya. Denme un segundito. No sé si ahí mejoró. Listo. Sí, Lice. Ok, listo. Sí, ya les desconecté un dispositivo más que estaba en mi casa. Ok. What do your sister eat? ¿Qué? Aquí dice qué, pero no puedo, el do no dice hace, sino solo es un auxiliar. Esto no tiene, cuando lo utilizo como auxiliar no tiene traducción. Entonces, ¿qué comen tus hermanas? What do your sister eat? ¿Qué comen tus hermanas? For example, answer, my sister eat hamburger and salad. Mis hermanas comen hamburguesa y ensalada, ¿no? Okay, continue. For example, the other example, in the other example, what does she do? What does she do? ¿Qué hace ella? What does she do? She cooked the dinner. Ella cocina la cena. Cocina. Sí, she cooked the dinner. Ella cocina la cena. Por ejemplo, aquí me dice, what do you do? ¿Qué haces? I study my lesson. Yo estudio mi lección, ¿sí? Ok, continue. What do you do at the afternoon? Miren,
Por ejemplo, aquí tal vez ustedes van a tener una confusión cuando usted, entonces, por ejemplo, vea, aquí sí se da cuenta que aquí tengo what do y aquí tengo otra vez you do. Lo mismo tenía acá arriba, ¿no? ¿Sí? What do you do? Sí, pero acá dice, what do you do at the afternoon? Entonces, este do de aquí, el que estoy tachando, este no tiene una traducción. Sí, simplemente, este do lo que me ayuda es a reforzar la pregunta. Me ayuda a reforzar la pregunta, me ayuda a hacer la pregunta. Y ahora tengo la WH porque quiero hacer una pregunta mucho más abierta, ¿no? Y digo, what do you do at the afternoon? ¿Sí? ¿Qué haces en la tarde? For example, I study. Sorry, voy a utilizar mejor el. For example, here, for example, I study the English lesson. ¿Sí? Por ejemplo, yo estudio la lección de inglés. ¿Qué haces en la tarde? I study the English lesson, ¿no? Yo estudio la lección de inglés. Ok, vamos. Continuemos. The next slide. The next slide here review the WH when. Ok, aquí reviso lo que es when. When used for time question. When es usado para preguntas de tiempo. You remember what is the meaning of when? En Spanish. ¿Recuerdan qué era when en español? You remember what is the meaning of when in Spanish? ¿Dónde? ¿Cuándo, Listen? ¿Cuándo? Ok, thank you. Sí, ok, good job. ¿Cuándo, no? ¿Cuándo significa when? Entonces, when es usado para hacer ¿qué? Preguntas de tiempo. ¿Cuándo compras una casa nueva? ¿Cuándo ella llega? ¿Cuándo me compras un perro? ¿Cuándo me compras zapatos nuevos? Sí, ahí yo utilizo when. Sí, ahí utilizo when. Sí, ahí es utilizado when. For example, when does she arrive to Ecuador? ¿Cuándo ella arriba o llega al Ecuador? ¿Sí? When does she arrive to Ecuador? She arrives today. Ella llega o ella arriba hoy. ¿Sí? También estas preguntas no necesariamente nosotros les tenemos que responder en presente simple. Estas preguntas ya son más abiertas, chicos. Por ejemplo, dice, when do you buy a car? ¿Cuándo tú compras un carro? I will buy a car next week. Yo compraré. Will buy quiere decir compraré. I will buy a car next week. The other, when does she study? ¿Cuándo ella estudia? She will study next month. Ella estudiará el siguiente mes. Sí, ahí estamos hablando. She will study the next month. Por ejemplo, aquí la contestación también es abierta, ¿no? No es cerrada. No es como cuando, por ejemplo, solo puedo leer esto y digo, does she study? Y dice, ella estudia. Y usted puede responder, yes, she study. ¿Sí? Pero ahora como yo tengo el when, esta de aquí no quedaría tan bien para la respuesta, ¿no es cierto? Porque ya es una información más abierta, porque me está diciendo, when does she study? ¿Cuándo ella estudia? She will study the next month. Ella estudiará el siguiente mes. Ok, continue. Dice, when does he go to the work? ¿Cuándo él va al trabajo? Sí, ¿cuándo él va al trabajo? Entonces puedo decir, él will go to the work tomorrow. ¿Sí? Él irá al trabajo mañana, ¿no? He will go to the work tomorrow. Él irá al trabajo mañana, ¿sí? The other example. When do the students return to the classes? Lo que nos está pasando, por ejemplo, ahora.
¿Cuándo los estudiantes retornarán a clases? ¿Sí? Puedo decir, the students return to the class the next year. ¿Ok? Los estudiantes retornarán a clases el siguiente año, por ejemplo, ¿no? Entonces, miren, el when es utilizado como preguntas para hacer preguntas de tiempo. The other example, when does the teacher review the portfolio? When does the teacher review the portfolio? For example, here dice, ¿cuándo los profesores revisarán el portafolio? ¿Sí? ¿Cuándo los profesores revisarán el portafolio? La otra me dice, when do you take English class? ¿Cuándo tomarás clases de inglés? ¿Sí? ¿Cuándo tomarás clases de inglés? For example, here, I take English class. Yo tomaré clases de inglés in 2 years, en 2 años. ¿Sí? In 2 years, en 2 años. I take English class in 2 years. Yo tomaré clases de inglés en 2 años, ¿no? Ahí está la utilización del when. ¿Cuándo utilizo when? Continue the next slide. In this slide review WH where. En esta diapositiva vamos a revisar lo que es el where. Where used to ask question of place. What is the meaning of where? You remember what is the meaning of where? What is the meaning of where, students? What is the meaning of where, students? ¿Cuál es el significado de where? No? The meaning of where, ¿dónde? El significado de... Sí, ok, thank you. Where used to ask question of place. Where usamos para hacer preguntas de lugar, ¿no? Para hacer preguntas de lugar. Por ejemplo, las mamás les dicen a los niños, ¿dónde estás? O, where do you do? O, where do you do? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Dónde? Ese es where. Por ejemplo, dice, where does Anne live? ¿Dónde vive Ana? Where does Anne live? For example, here, where does Anne live? For example, she live in Spain. La respuesta, ¿no? She live in Spain. She live in Spain. Pero aquí, ¿por qué le aumentará ese? ¿Recuerdan por qué le aumentaba ese? She lives in Spain. ¿Por qué le aumenta ese ahí? ¿No? Continue. Porque estamos hablando del presente simple. Y en el presente simple, cuando usted responde con he, con she o con it, usted tiene que añadirle la S, la ES o la IES al verbo. Cuando conjuga o cuando responde con he, con she, con it. Entonces siempre recuerden eso. Si le dicen, where does Anne live? ¿Dónde vive Ana? She lives in Spain. Ella vive en España. For example, the other example. Where do you live? Where do you live? ¿Dónde tú vives? I live, for example, here. I live in Guayaquil City. I live in Guayaquil City. Or I live in Riobamba City. I live in Chambo Town. ¿Sí? En el cantón Chambo. ¿Sí? Entonces, por favor, tomar en cuenta, ¿no? El where yo utilizo ¿para qué? El where yo utilizo para hacer preguntas de lugar. Para hacer preguntas de lugar. Where do you go? Where do you go? ¿Dónde tú vas? ¿Sí? Where do you go? ¿Dónde tú vas? Por ejemplo, dice, I go to the park. Yo voy al parque. Where do you go? I go to the park. Dice la otra, dice, where does John come from? ¿De dónde viene John? Where does John come from? ¿De dónde viene John? John comes from the market. John viene del mercado, por ejemplo, ¿no? Aquí también, chicos, ¿por qué le pone, como decir ustedes, me dijeran, comes? Comes es porque así mismo está respondiendo en presente simple, ¿no?
Where does John come from? John comes from the market. The other, where do you play tennis? ¿Dónde juegas tenis? ¿Sí? ¿Dónde juegas tenis? I play tennis to the park o I play tennis to the tennis court. Ok, yo juego tenis en el parque o podemos responder I play tennis en la cancha de tenis. Yo juego tenis en la cancha de tenis. Ok. Do you understand, students? ¿Entienden, por favor, hasta ahí? No sé si hago una pausa o hagan preguntas, sería importante. Do you have the question about this class, about this slide? Where do you do the work? Where do you do the work? ¿Dónde haces tu trabajo? Quiere decir, o de dónde estás trabajando, le quiere decir, where do you do the work? Y dice, I do my work in my house. Lo que estamos haciendo ahora, ¿no? I do my work in my house. Yo hago mi trabajo en mi casa. Sí, entonces, tome en cuenta, where do you do the work? I do my work in my house. Sí, no sé si tiene una pregunta porque le voy a enviar una tarea y no sé si me entienda lo que le voy a enviar a hacer. Cristian, ¿cómo está? Buenas noches. Creo que Buenas. los estudiantes todos están entendiendo lo que usted habla porque nadie responde o es que solo dejaron ahí las... Se fugaron, dice Se Maricel. fugaron. Ya déjense nomás, ahorita les voy a hacer prender la cámara. Como está bien entendido, mándele nomás el deber. Sí. A ver, chicos, verán, esto de aquí sí necesita bastante detalle, ¿no? Necesitamos trabajar bastante. Yo tengo este rato. A ver. Yo como... 2 segundos no le escucho mucho, no sé qué me quiere decir. Parece que la señal está mal de 2 segundos. A ver, chicos. Sí, me parece que dijo que le repita a Cristian que no estaba bien entendido, más o menos que la señal no está. No está bien. Les repito en español. Estamos trabajando las WH question o las WH preguntas, quiere decir. Ya, mira, un segundo. Ya le repito 2 segundos, no se preocupe. A ver, vamos a trabajar. Le estoy diciendo que estamos trabajando en las WH preguntas. Les digo que estas WH son un grupo de preguntas que están caracterizadas por usar un solo nombre o unas solas letras, que son las WH, o sea, la W para nosotros y la H, ¿no? En inglés WH, la WH. Y estas empiezan al inicio, excepto solo una, que en este caso sería how, ¿no es cierto? Solo how no utiliza la WH al inicio. Ahora, ¿qué significa what, when, where, why, who o how? What, por ejemplo, significa qué o cuál. When significa cuándo. Where significa dónde. Why significa por qué. Who significa quién y how significa cómo. ¿Sí? Eso me sirve para hacer preguntas. Por ejemplo, nosotros decimos, ¿dónde está María? Where does she marry? ¿Dónde está María? Where does she marry? Ahí estoy especificando, o sea, buscándole a ella. ¿Dónde está María? Por ejemplo, digo, ¿dónde está el gato? Sí, digo, where does the cat? Sí, where does the cat? ¿Dónde está el gato? Sí, entonces, eso me ayuda a hacer estas preguntas y estas preguntas son un poco más abiertas y asimismo doy información más abierta. Ahora le digo que para la estructura para hacer la estructura de estas preguntas yo utilizo lo que son. Le decía que utilizaba la WH más un auxiliar que en este caso estoy trabajando en presente simple que es do o das, más un sujeto, más un verbo y aquí yo le decía que nos faltaba un complemento, ¿sí? Un complemento, ¿sí? O lo que nosotros le llamamos el predicado, que les llamaríamos en español. En inglés se llama el complemento. Entonces, esta estructura es la que nosotros utilizamos. WH, el auxiliar, sea do o sea das. ¿Por qué utilizo do? Yo le dije que yo utilizo do porque yo trabajo con estos pronombres. I, you,
he, she, ay, sorry. No, a ver, do trabaja con I, you, we y they. Con eso trabaja do. Entonces, por eso es que yo utilizo do. Y le decía que por qué utilizo does. Porque does es un poco más fácil. Trabaja solo con 3. Que es con el he, con el she y con el it. Por eso usted tiene que utilizar uno de estos auxiliares. ¿Dónde se da cuenta que utiliza uno de esos auxiliares? En el sujeto, ¿sí? Cuando el sujeto, por ejemplo, si el sujeto tuviera he, ¿qué tendría que poner acá en el auxiliar? ¿Do o das? Das. Das, ¿no es cierto? Ya, das, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Sí? Entonces, ahí usted se da cuenta por qué utiliza das. Aquí nos robado la lechuga, también ya está avisando. Ni cómo. A ver, me dice aquí, si el sujeto tiene, por ejemplo, si el sujeto tiene you, ¿qué tendría que utilizar como auxiliar? ¿Do o das? Do. Do, ¿no es cierto? Sería do, muy bien. Sí, entonces, ya, vamos de nuevo. Si el sujeto tiene aquí he, si tiene he, ¿qué tendría que utilizar acá? Das. Das, ya, das, ¿sí? Entonces, ahí yo le estoy diciendo que usted tiene que usar he y das. Listo, hasta ahí, esa es la estructura. De ahí yo le decía que usted va a utilizar las WHs. Tenemos WHs, que es what. Este what es utilizado para hacer preguntas acerca de actividades. Where does Bob do every morning? ¿Qué hace Bob todas las mañanas? ¿Qué hace o qué come tu hermana? ¿Qué hace ella? ¿Qué haces tú? ¿Qué hace él todas las tardes? Sí, a ver, chicos, yo ya les expliqué no quedémonos hasta donde les expliqué. Les voy a explicar la ficha pedagógica que yo voy a enviarles de este momento. Yo voy a enviarles una ficha pedagógica donde va a estar el deber. Sí, ustedes tienen que tomarle más o menos desde la orientación metodológica lo que ustedes van a hacer. Dice, write a meaning in Spanish of the WH question. Escribe el significado en español de las WHs, preguntas. Es decir, que aquí tienen inglés, usted va a escribir en español. La segunda le dice, match the column A to column B. Relacione la columna A con la columna B. Asimismo, what, ¿a cuál pertenece? Sería, yo relaciono, o sea, uno, ¿qué o cuál? When, ¿a qué pertenece? Sí, esa es la segunda actividad. La tercera pregunta me dice, make. A ver, bueno chicos, esta yo voy a tomar la decisión de mandarles en la próxima ficha. Porque como no concluyo la clase, se van a equivocar bastante. Esta de aquí, yo concluyo la clase porque me quedó por revisar 4 diapositivas más porque nos faltan otras WHs. Concluyo la clase y les envío. Y enviamos la tercera y la cuarta en la próxima ficha. Chicos, si ustedes necesitan más recursos o entender mejor, ustedes tienen unos links acá abajo, se me acaba el tiempo. Tienen unos links para ustedes poder revisar la clase, ¿sí? E incluso yo voy a grabar mi clase hasta el momento, hasta donde yo he hecho, voy a grabarla y les voy a subir también al grupo de WhatsApp para que ustedes puedan ver. Sí, no sé si tienen alguna pregunta, tenemos 30 segundos para desconectarnos. Le hice una pregunta. Dígame, ¿Los suyos va a trabajar solo con deberes o materia o algo más? Sí, en este caso la materia sería la